información que debemos tener en cuenta en un plan de redacción cuando ordenemos unidades informativas, justamente son los criterios de ordenamiento. ¿Por qué, profesor? Porque si bien nosotros ya manejamos un esquema ideal, tenemos mentalmente una estructura del texto formal, el cómo debería estar dividido un texto, no basta para enfrentar un plan de redacción. Va a depender de la naturaleza del ejercicio, del tema del ejercicio, del estilo particular del autor del ejercicio, para poder ordenarlo de manera correcta. Ahora, cuando hablamos de ordenar de manera correcta, es un poco, vamos a decir, dificultoso, porque el postulante podría ordenar de una manera que a él le agrade y entienda, pero quizá el autor del ejercicio, o tu profesor o un compañero, podría ordenar de otra manera. Entonces, cabe la posibilidad de que un texto o un ejercicio de plan de redacción tenga más de un ordenamiento. Y sin embargo, de repente en esas 2 o 3 maneras de ordenar se entienda. Pero acá el problema no es ordenar y entender, es ordenar, entender y basarse en una estructura formal. Y esa estructura formal debe complementarse con los criterios de ordenamiento, que van a ser criterios, que van a ser principios, que van a permitir recomendarte cómo deberías ordenar. De repente estás en un ejercicio donde tienes una duda. No sabes si de repente después de la unidad 2 sigue la 5 o al revés. Después de la 5 sigue la 2. Si te basas en una estructura ideal, no va a ayudar. ¿Por qué? Porque de repente esas 2 unidades hablan sobre el análisis. Ustedes saben que el análisis forma parte ¿de qué? Del desarrollo en un texto. Pero ahora ordenar 2.5, 5.2, profesor, ¿cómo hago? Justamente vamos a indicarte los criterios de ordenamiento que te van a iluminar a la hora de ordenar. El primer criterio que debemos tomar en cuenta se denomina generalidad. Criterio de generalidad. ¿Cuál es la regla? La regla es que nosotros, a la hora de ordenar, vayamos de lo general hacia lo particular. O sea, del todo a las partes. Se ordena de lo general hacia lo particular. ¿Sí? O sea, estamos yendo del todo, ¿de acuerdo? Estamos yendo del todo, de lo más vago, lo más amplio, hacia lo más particular, lo más exacto, lo más preciso, lo más minucioso. Profesor, ¿y si ordeno al revés de lo particular o general, se entendería o no? Sí se entiende. Sí se entiende. Hay profesores que cuando te explican un tema, por ejemplo, parten de un caso particular para luego llegar a la teoría. Y hay alumnos que podrían entenderlo de mejor manera. Pero acá el problema, repito, no es de entendimiento. El problema acá en esta parte son de reglas. Y la regla es que vayas de lo general a lo particular. El otro criterio se denomina temporalidad. Criterio de temporalidad. ¿Cuál es la regla? Se ordena de lo antiguo, de lo pasado, hacia
hacia el presente. ¿Sí? Nos remontamos a la antigüedad, a lo pasado, para a través del tiempo, a través de la línea temporal, la línea del tiempo, desembocar en el presente y, si se da el caso, en el futuro. ¿Sí? Vamos de lo antiguo, la regla es ir de lo pasado, de lo antiguo, hacia el presente. Esa es la regla. Porque no es posible que de repente hables sobre tu vida, ¿no?, en un texto y nos digas pues que cuando cumpliste 18 años lo celebraste con una fiesta espectacular con todos tus amigos y luego informas sobre cómo conociste a tus amigos en la secundaria, luego planteas cuando tu mamá te llevaba al nido, al colegio en la primaria. Lo que estás haciendo ahí es retroceder en el tiempo. Pero lo ideal es no ir de adelante para atrás, sino ir de atrás en el tiempo hacia adelante. El otro criterio que vamos a tomar en cuenta, que vamos a considerar, se denomina causalidad. Criterio de causalidad. ¿Cuál es la regla? Se ordena de la causa, de la acción, hacia el efecto. O sea, la reacción. De la causa, de la acción, hacia la reacción. Y no al revés. No es posible, no se acepta, hablando de un texto formal, que primero plantees la consecuencia y luego plantees la causa. Solo hay una posibilidad de romper ese criterio. ¿Se puede romper, profesor? Sí, se puede romper. A través de un conector. En otro vídeo habíamos abordado el tema de conectores, ¿recuerdas? Recuerda el tipo de conector causal. Ya, muy bien. ¿Te acuerdas quiénes eran los causales? Porque, pues, ya que, debido a. Cuando ese conector encabece un enunciado, eso quiere decir que antes de ese enunciado que comienza con ya que o porque, tuviste que mencionar el efecto. Ah, ¿verdad, no, profesor? Claro, primero el efecto, conector ya que, y se introduce la causa de esa información. Sí, correcto. Mientras no haya ese conector, debería considerar primero la acción, la causa, y luego la reacción, el efecto. No te vayas a olvidar. Y el último criterio de ordenamiento se denomina jerarquía. Criterio de jerarquía. ¿Cuál es la regla? La regla es que ordenes de lo importante, se ordena de lo importante a lo secundario. ¿Sí? Ordenamos de lo importante, de lo más relevante, de lo principal, hacia datos secundarios, hacia datos de segundo orden. No olvidemos, por favor, estos 4 criterios que nos van a iluminar a la hora de reordenar, a la hora de reorganizar las unidades informativas.